buenas tardes. Dado la distorsión que hay entre las noticias más o menos buenas o más o menos falsas, con el tema que tanto nos preocupa a todos en el mundo, que es el tema israelí, yo primero voy a dar una pequeña historia de esta última gran escalada y después tendremos el placer de tener a Isa Levy, una persona que se presentará y nos dirá de dónde vienen todas estas distorsiones de noticias y cómo vienen y por qué vienen. En esta última escalada del conflicto, creo que empezó más o menos el día 22 con el Ramadán, que ya hubo una serie de problemas de los israelíes y los palestinos en los cuales intervino la policía y hubo un primer conato. Pero, vuelvo a repetir, quien intervino fue la policía, no el ejército. Entonces, esto se hizo ya muy fuerte el día 10, que es como todos los años, los israelíes hacen una especie de peregrinación al monte del templo a ver a la explanada del Muro de las Lamentaciones. Aquí ya la propia policía tuvo que desviar el recorrido, puesto que los palestinos no dejaban pasar a los israelíes. Ya me está diciendo que no, que luego nos aclarará si fue así o no. A partir de aquí fue cuando ya la cosa fue a mayores, fue engrandándose el conflicto y el pueblo israelí tuvo ya que echarle mano al ejército y entonces en esto estamos. Indudablemente los palestinos el día 10 ya empezaron a tirar cohetes hacia Jerusalén. Santiago, perdona que te interrumpa. Dime. Sigue, pero perdona que te interrumpa, pero es que todo tu relato no tiene absolutamente ninguna veracidad, ningún sentido. Por eso, porque estás confundiendo cosas que justamente es lo que voy a hablar después. Vale, entonces, yo le voy a ceder la palabra a Levy, puesto que se va a presentar, se va a decir quién es y además nos contará la historia real, no una historia contada de unas personas o unos periodistas que pasaban por allí, sino la real, la que se vive día a día el pueblo judío. Isaac, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpa si antes te he podido interrumpir, pero bueno, mi nombre es Isaac Levy, soy miembro de toda la vida de la comunidad israelita de Barcelona, que es la comunidad judía de Barcelona más numerosa, más antigua, de mayor prestigio que hay en Barcelona. Y actualmente, hace unos meses, a nivel histórico, pues la comunidad, dijéramos, me ha fichado para ser el máximo responsable de todo lo que es la lucha contra el antisemitismo y la memoria del Holocausto. ¿Por qué existe este departamento? Porque desgraciadamente aún en estos días existe bastante antisemitismo, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, y es una cosa que nos preocupa muchísimo. Como ya sabes, Santiago, yo previamente he estado 7 años liderando una asociación que se llama LICRA, que también luchaba contra el antisemitismo, o sea que tengo bastante experiencia en este tema. Después he realizado un trabajo de investigación de una tesis doctoral sobre el tema del antisemitismo y cómo el antisionismo es una forma contemporánea de antisemitismo. Yo, con todos mis respetos, Santiago, o sea, el relato que has contado, o sea, no tiene nada que ver con la realidad. Y, todo el mundo piensa que sabe de algo, de lo que ha pasado, pero es que muy poca gente, por lo que veo, lo sabe. O sea, tú has dicho una serie de temas que, bueno, que han podido existir, pero que no tienen absolutamente nada con lo que ha pasado. Y te lo digo con todo el cariño, Santiago, con todo el respeto. Y, o sea, y bueno, justamente yo creo que para eso está esta entrevista, ¿no? Entonces, bueno, yo no me quiero remontar tampoco a mucho tiempo atrás,
pero yo creo que, bueno, evidentemente, lo que es muy importante, que hay un matiz que es básico aquí, Israel no está enfrentado con los palestinos, ni con el pueblo palestino. O sea, eso es una cosa que hay que tenerlo bien clara. Ni siquiera contra los árabes israelíes, porque hay que diferenciar el que es árabe israelí, o sea, que es israelí, pero que también es musulmán, que bueno, también hay israelíes católicos o israelíes judíos, y otra cosa son los palestinos que viven en Cisjordania y en Gaza, ¿vale? O sea, esto es muy importante. O sea, Israel, al contrario, no tiene nada en contra contra el pueblo palestino. Lo que estos días Israel ha sido víctima, pero víctima, no verdugo, es de un ataque terrorista, de una organización terrorista, ¿vale? Que se llama Hamas. Y entonces no hay que confundir el pueblo palestino con Hamas. Es como decir, entiendan que todos los vascos son etarras, ¿no? O que todos los catalanes son, por decir algo, ¿eh? O sea, que Israel tiene una lucha contra la organización terrorista Hamas, que además tiene secuestrado a su propio pueblo palestino. Y ellos no quieren la independencia del pueblo palestino, ni todas estas cosas, como se dice. Ellos lo único que quieren, y está en su carta fundacional, es destruir el Estado de Israel, y desde su fundación es lo que intentan. Entonces aquí, evidentemente, ha habido un tema que ha coincidido con el Ramadán, no lo voy a negar, ha coincidido con la festividad judía que tú has dicho del Día de Jerusalén, pero esto son coincidencias, no es lo importante que tú has querido resaltar, para nada, son excusitas. Lo que sí también hubo otra excusita importante que fue la mecha, fue de una decisión del Tribunal Supremo de Israel al decir que seis viviendas que pertenecían a los judíos estaban ocupadas por los árabes. Entonces el tribunal decidió que esas 6 familias árabes desalojaran esas viviendas porque legalmente no eran de los árabes. Entonces eso desencadenó una mecha que la organización terrorista jamás lo ha utilizado en su propio beneficio. ¿Y por qué lo ha utilizado? Y también ha utilizado y ha engañado a su propio pueblo diciendo falsamente, como tantas falsedades que se dicen sobre los judíos, sobre Israel, que creo que en una entrevista también te lo comenté, en fin, es una cosa recurrente en 2000 años de historia, que si los judíos matamos niños para la Pascua, que si hemos matado a Jesucristo, que si yo que hemos hecho, que somos los culpables de todos los males de la humanidad. Pues también dentro de la organización terrorista Hamas se fue difundiendo que Israel tenía intención de destruir la mezquita de Al-Aqsa. Que una cosa es la mezquita de Al-Aqsa, que las mezquitas, y otra cosa muy diferente es el Muro de los Lamentos. O sea, te digo porque a veces has podido confundir. El Muro de los Lamentos está justo abajo, y es el sitio más sagrado de los judíos, y las palabras de las mezquitas que no es uno de los lugares, pero no es el más sagrado de los musulmanes, que creo que es la Meca. Bueno, tampoco soy experto, pero la mezquita de Al-Aqsa también tiene su importancia, y se difundió el fake news, pues un bulo, de que Israel lo quería destruir. Entonces, ¿qué pasó? De que también hay que decir que después de 14 años, no olvidemos, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, convocó unas elecciones en Palestina. Porque hay una autonomía aquí, no es que Israel, o sea, pues es verdad que ocupa unos territorios, el de Gaza ya no, eso se dice de Gaza, el general Sharon se lo devolvió a los palestinos. Y es verdad que Cisjordania no devolvió por un tema de seguridad, que esto es discutible. Yo soy el primero que a veces pienso que Cisjordania pues lo teníamos que devolver, pero esto no voy a entrar en esto exactamente. Lo que quiero decir, que es lo importante, de que Mahmoud Abbas, o sea, los palestinos están también divididos. Están los que apoyan a Hamas y los que apoyan al Fatah, que es el grupo que, dijéramos, apoya al presidente Abu Abbas. Entonces, ¿qué pasó? Que Hamas, para tratar de otra vez liderar al pueblo palestino, entonces emprendió una guerra impresionante que ha estado preparando durante años, ¿no? y este tiempo de pandemia y de confinamiento les ha ayudado mucho. Entonces han ido, con el dinero que recibían de la Unión Europea,
Eso es lo grave, con nuestros impuestos, con el tuyo y con el mío, en vez de darlos al pobre pueblo palestino, por eso digo que Israel está con el pueblo palestino, estos terroristas lo que han ido ha sido fabricar misiles y comprarlos a la Unión Soviética y, bueno, fabricar misiles de un alcance importante. No son cohetes de fabricación casera como la prensa dice que es otra distorsión. Son misiles de largo alcance. Y en 4 días han lanzado nada más y nada menos, esto está demostrado, incluso los propios pro-palestinos también lo dicen, 2.500 misiles en territorio israelí que iban dirigidos a la población civil, Y entonces, lo que pasa es que Israel tiene la gran suerte de haber invertido mucho dinero en lo que se llama la cúpula de hierro, que me imagino que habrás oído hablar. Esa cúpula de hierro fabricada hace aproximadamente unos 10 años, quiere decir que ha salvado decenas de miles de vidas. Decenas de miles de vidas israelíes. Porque además estos terroristas de Hamas han disparado cohetes, misiles a Israel, pero en poblaciones que también árabes que hay en Israel. O sea, que no les importaba matar a árabes tampoco. Y entonces, pues hemos tenido la suerte de que en vez de tener 100.000 muertos, hemos tenido unos 7 o 8 por pues una cúpula de hierro que cuando lanzan un misil, entonces en el aire lo paran. ¿Vale? Yo no soy muy tecnológico en esto, pero es una tecnología de última generación de que puede parar a los misiles que entran en territorio israelí. Entonces, ¿qué pasa? De que la vida se hizo insostenible. Cualquier país del mundo tenía que reaccionar. Porque es como, imagínate, pues, España o Galicia entera, que le caen misiles, con 2.000 misiles en su territorio. Algo tiene que hacer. Entonces, como tú dices, aquí pues, tuvo que intervenir también el ejército, porque es el que vela por la seguridad de los ciudadanos de su país. Que algo tiene que hacer, tiene que parar estos lanzamientos de misiles. Pero ¿qué ocurre? Es lo que la gente no sabe. Que estos terroristas, y siempre insisto, son terroristas, no digo milicianos palestinos, como dice la prensa, o los pobres palestinos, son terroristas. Es que me da rabia cuando no se emplea esta palabra. Es como cuando eran los etarras de épocas de ETA aquí, que cualquier vasco era etarra. Eso también a mí me ponía nervioso, porque también habían vascos que además morían en manos de ETA, ¿no? O sea, como también hay árabes y palestinos que han muerto en manos de Hamas. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos terroristas palestinos son muy cobardes, porque más de cobardes no les importa la vida de los suyos, ni siquiera de sus hijos. Entonces, ¿qué hacen? Montan las lanzaderas de misiles en colegios, en hospitales, en guarderías, en edificios civiles. Entonces, ¿para qué lo hacen? Porque utilizan a sus civiles como escudos. Entonces, ¿qué pasa? Y entonces esto es una cosa que no se sabe. El ejército de Israel va a cargarse estos lanzamientos de misiles. Esto no lo voy a negar nunca. Pero antes de hacer cualquier bombardeo a estos lanzamientos de misiles, avisan. Y por megafonía, eso está más que demostrado. Señores, vamos a desalojar el edificio. Ay, por favor, desalojen el edificio que vamos a disparar contra la lanzadera de misiles. Algunos se van, pero otros no les dejan los propios terroristas irse, para que se mueran y entonces poder justificar que Israel mata a gente palestina civil. Esto no me lo estoy inventando, os lo juro, que es la realidad. Y lo dicen, incluso hay voces palestinas que también están clamando para que jamás deje de matar y deje de utilizar a la gente en su propio beneficio. Y lo que pasa, ¿qué pasa? Que aquí hay una izquierda europea que está cegada y se cree pues todo, o sea, te puedo enseñar vídeos de cómo los terroristas palestinos hacen teatro, o sea, explotan un coche y hacen actores pasar, entonces lo filman y es como una obra de cine, o sea, una película de cine que es todo irreal. Tengo vídeos de un entierro y cuando cae de verdad unas bombas, el muerto se levanta, ¿no? O sea, es todo teatro. Entonces esto, pues la prensa extranjera, la prensa europea lo compra, entonces aquí se muestra una imagen completamente distorsionada. Entonces, claro, la gente que no sabe se cree que Israel está bombardeando expresamente a los palestinos por gusto y por placer y porque son genocidas, incluso he oído la palabra genocida, hasta incluso lo comparan con los nazis, o sea, algo descomunal, o sea, que estamos todos indignadísimos, muy indignados.
te puedo asegurar, Santiago, que hacía tiempo que no veía a la comunidad judía y otros gente que son pro-judíos, que no son judíos, pero que saben lo que está pasando, tan indignados con lo que ocurre en la prensa. ¿Vale? O sea, solo una prensa muy pequeña de algunos diarios de derechas de Madrid son los que están un poco diciendo algo de verdad o la realidad. Pero la prensa más especializada, pues es que tienen una distorsión, y lo que nos preocupa, y yo en ese caso me preocupa a mí como responsable de la lucha contra el antisemitismo, es que esta distorsión, que primero es una distorsión contra Israel, porque yo siempre digo, los judíos somos españoles, votamos a los políticos españoles, no votamos al gobierno de Israel. O sea, nosotros también lo criticamos, pero no es nuestro país. Nosotros somos judíos de aquí, ¿por qué tienen que mezclar? O sea, nosotros sí que sentimos un cariño por Israel, no lo voy a negar, pero a veces, ¿por qué? Es que vosotros los judíos matáis palestinos. Yo mato a un palestino. Bueno, hombre, es que aquí también a veces cometemos el mismo fallo, todo el mundo, que cometí yo al principio, cuando decía palestinos en vez de decir jamás. Por eso te quería cortar, porque era importante este matiz, ¿no? No, es importante. Disculpa, es importante, pero cuando te quieres referir a una organización, te sale Palestina y efectivamente... No, pero es que Palestina, el problema que tiene, Palestina es un pueblo maravilloso, ¿me entiendes? Que le pido... Tiene una dirigencia que primero son unos corruptos impresionantes, y segundo, que son gente que lo único que ven es la violencia y el odio, o sea, el problema en Israel, la mayoría de la gente, aunque se piense lo contrario, es verdad que en Israel puede haber una minoría que no quiere que exista un Estado palestino, lo reconozco, ¿no? Lo reconozco, pero es una minoría. Pero el problema es que en el lado palestino es una minoría quien quiere el Estado israelí. Pero ya... No quiere el Estado palestino. No quiere, ya te digo que pido disculpas a todos los palestinos de buena fe, por favor. Puesto que yo, cuando me refería a palestinos, efectivamente, más referidos, me refería a Hamas. Quiero decirte que también hay a veces voces palestinas que hablan en contra de Hamas y los matan. Y son palestinos. Ya me lo imagino, porque pasará lo mismo que pasaba aquí con la ETA. Peor, mucho peor. Te lo aseguro, porque además de estos terroristas no les importa la vida como a los terroristas etarras, ellos no se suicidaban, ¿sabes? O sea, además los etarras no utilizaban a los vascos como escudos humanos, ¿vale? Y eso es lo que quería un poco, sobre todo, importante decir, que Israel no tiene una guerra con los palestinos, la tiene con un grupo terrorista. Israel se está defendiendo. Israel es la que está sufriendo, porque te lo digo en serio, o sea, tenemos todos mucha familia, cuando el escudo de hierro intercepta un misil, suenan las sirenas en Israel. Entonces, cada vez que suenan las sirenas, la gente tiene 15 segundos para ir desde su casa hasta el refugio que está al lado de su casa. Y entonces a lo mejor son gente de 80, 90 años que tiene que correr 15 segundos para ir al refugio. Pero claro, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y esto la gente no lo sabe. Es verdad que en Israel han muerto solo 8 personas y que los palestinos han muerto 200. No lo niego, pero te he explicado antes el por qué. Claro. Espero que haya quedado claro. Esto ha quedado medianamente claro, para que lo quiera entender. Segunda cuestión, el apoyo del yihad a Hamas. Dinos algo de este apoyo. Yihad es otra organización terrorista igual que Hamas, ¿no? O sea, no tengo nada que añadir, es simplemente otra organización terrorista, es más de lo mismo, o sea, simplemente son gente que pertenecen a otra organización terrorista, como también pertenecían a Al-Qaeda o incluso al Estado Islámico. O sea, son otros terroristas, ¿no? Sí, pero que están conectados entre Hamas y Yihad. Claro, o sea, también la Yihad islámica está muy conectada. Y también otra cosa que preocupa muchísimo, que no se ha hablado nada, es también hay otra organización que está en el Líbano, que se llama Hezbollah, que es otra organización terrorista, y estos también se dice que tienen
como 20.000 misiles guardados. Tenemos mucho miedo porque además disparan desde el norte. Estos, los de Gaza, disparan desde el sur. Y, Sí. y la yihad islámica también dispara como Hamas desde el sur. O sea, que yihad islámica es más o menos igual que Hamas. Pero nos preocupa sobre todo Hezbollah. Bien, entonces, ahora, hay algo que habría que me gustaría que me aclararas, y es el tema de que los edificios que estáis bombardeando normalmente son... Perdón, que está el gobierno del ejército de Israel, no nosotros, los judíos. Bueno, perdón, es que perdón, es podemos pedir perdón. Va a ser una tarde de perdón. Voy a tener que ir al muro. No, pero es que es importante, ¿entiendes? Porque, o sea, nosotros los judíos no tenemos nada que ver con el ejército de Israel. Eso que quiero explicar. Que el ejército está bombardeando normalmente eran edificios, vamos a llamar entre comillas, militares. No. A ver. Yo que te lo he dicho antes. Son edificios donde están las lanzaderas de los misiles. Y vale, estos edificios entonces, son hospitales, son guarderías, son colegios. Ya, pero que... Viviendas normales, pero no son edificios militares. No, que tienen una planta de misiles. Sí, pero son edificios normales, civiles. Sí. Bueno, yo me refería a esto de que vale. Son edificios que tienen plantas de misiles y esto, porque ahora están acusando mucho al ejército del tema de los de la prensa, de los sí. Esto es la típica exageración, porque aquí, o sea, la prensa tiene solo, para ellos solo hay buenos de un lado y malos de otro, o sea, es totalmente parcial. Evidentemente que en estos bombardeos, ¿vale? Como te he dicho, o sea, las lanzaderas de misiles están estratégicamente colocadas. Y en un bombardeo de estos, que sin quererlo, o sea, porque iban por las lanzaderas de misiles, se bombardeó también, creo que una televisión o algo así. Eso nadie lo va a negar, pero eso no es que Israel va a por la televisión, ¿entiendes? Eso es porque ahí había un lanzadero de misiles y lo que quiere evitar Israel es que dejen de lanzar misiles, porque cada misil es un sufrimiento para la población civil. Esa es la explicación. Pero son edificios normales porque los terroristas son muy inteligentes en ese sentido, perversamente inteligentes, porque ponen las lanzaderas de misiles en sitios pues más o menos que utilizan escudos humanos. Y en ese sentido, pues esos escudos de televisión son escudos humanos. Y evidentemente jamás sabe perfectamente que si ellos lanzan misiles, Israel va a contraatacar. Jamás no lo sabe históricamente. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque quiere tener mártires, ¿entiendes? Y quiere ganar la batalla de la propaganda. Entonces sabe que si Israel, en un intento de querer matar a los terroristas, mata a gente de una cadena de televisión, pues evidentemente esto se va a hacer repercusión mediática y todo el mundo se va a poner a favor de ellos. Eso es su engaño. Lo triste es que todo el mundo cae, bueno, todo el mundo, la mayoría de la gente cae en sus trampas de la distorsión. En Israel, además, es un tema muy curioso porque tenéis, los propios israelitas, estáis en contra de la guerra, de la guerra, estáis en contra. Es más, hay grandes manifestaciones en contra de esta guerra, pero tenéis lo que diríamos una piedra en el camino, que son los ortodoxos. Entonces... Bueno, esto es otro tema. Yo te voy a decir una cosa, Santiago Matiz. Es que esto habría que hablarlo, esto ya es un tema más interno, pero Israel, te voy a decir una cosa, la mayoría de la gente no quiere la guerra, pero te voy a decir una cosa, la guerra con los países árabes no la quiere. De hecho, en los últimos meses, no sé si sabes, que Israel ha hecho la paz con Emiratos Árabes Unidos, ha hecho la paz con Marruecos, ha hecho la paz con Bahrein, ha hecho la paz con muchos países árabes que se llevan de maravilla. O sea, Israel lo que quiere es la paz. Lo que sí Israel y la mayoría de los habitantes de Israel
quieren que jamás se termine de una vez. Eso sí, o sea, acabar con los terroristas sí que es una prioridad para los israelíes porque no dejan vivir. O sea, ellos quieren la destrucción, entonces Israel se tiene que defender. Se puede a lo mejor entrar en gente que a lo mejor quiere atacar de una manera o de otra, pero que hay que hacer algo contra los terroristas, en eso todo el mundo está de acuerdo. Pues el segundo tema que me decías, tengo que matizar una cosa importante. En Israel, solo el 15% de los habitantes, 15 o diría máximo un 20%, son ultraortodoxos ortodoxos. Lo digo esto porque el 80% no lo es. Lo que sí que es verdad que este 20% muchas veces decantan la balanza política en un sentido o en otro. Es como lo que pasaba con Convergencia en el Estado español, que a veces quien pactaba con Convergencia se llevaba el gobierno, por eso Convergencia tenía a veces más poder de lo que tenía, ¿no? Un poco esto. Pues los ortodoxos, salvando las distancias, es un poco eso. Y después también quería decirte que también hay un 20% de árabes en Israel, que eso a veces no se dice. ¿Vale? O sea, es que hay que diferenciar, lo decía al principio, entre el árabe israelí, que ese tiene pasaporte israelí, tiene todos los derechos habidos y por haber, y otra cosa son los palestinos que están en los territorios de Cisjordania y Gaza, ¿no? Entonces, pero los ortodoxos yo preferiría, si no te importa, prefiero no inmiscuirme porque es un problema interno del país y bueno, yo no soy israelí, ¿entiendes? Entonces no puedo opinar. Yo tengo una opinión personal mía, yo tengo mi nivel de religión, pero no es el caso aquí de comentarla, porque es mía personal. Entonces, aparte hay un dicho, no sé si tú sabes, que 2 judíos, 3 opiniones. O sea, esto es un dicho muy real. Y yo, lo que me estás hablando de los ortodoxos es un tema muy interno. Yo lo que hablo es de la distorsión que hay de lo que está haciendo Israel. Y después hay otra distorsión que ha venido por estas famosas series de Netflix, ¿vale? Que han tenido tanto éxito, que la gente se cree que todos los judíos somos ortodoxos. Y tú me puedes ver en la cara, yo soy rubio, con ojos azules, no visto de negro. Por eso te he sacado el tema. Por eso te he sacado el tema, porque la distorsión también está ahí. Y es una distorsión muy fuerte, porque entonces se creen que hay una población que va un poco forzada a estos temas y que son los ortodoxos, y cuando realmente... No, para nada. Es más, te diré que no, o sea, es que los judíos muchas veces no nos identificamos con este 20% minoritario. ¿Me entiendes? O sea, los judíos en general, para que te hagas una idea de que los judíos conocidos nos identificamos más con Woody Allen o con Paul Newman o con Robert Redford, no sé, o sea, judíos que no tienen nada que ver con la religión, ¿entiendes? Porque, matizo, el judaísmo no es solo una religión, es una religión, pero son más cosas, es una identidad. Y se puede ser judío y sentirse muy judío y no ser religioso, como se puede ser católico y no ser practicante. Pues es lo mismo. O sea, es como decir que todos los católicos son fanáticos religiosos. Eso tampoco es verdad. No, es una forma de vida. Es una forma de vida. Sí, pero quiere decir que hay muchos judíos que no hacen ninguna práctica religiosa. Pero no por eso dejan de ser judíos. Bien, entonces, el tema que más ves que se está distorsionando, ¿cuál es? Pues evidentemente lo que nos hace mucho daño es que, o sea, Israel está siendo atacada, porque nunca en la historia han habido más de 2.000 misiles en 4 días. O sea, ha llegado a Tel Aviv, ha llegado incluso alguno al norte, Haifa. Ya no te hablo del sur, es de Terot, Asdod, Askelón, ciudades bueno, es que reciben 200 misiles de media hora. O sea, es que es invivible y no se puede vivir. Y te lo juro, un milagro la cúpula de hierro. Eso para mí ha sido la mejor inversión que ha hecho Israel en años. No sé cuánto voy a costar, esto no entiendo, pero ha sido la mejor inversión que se ha hecho en muchísimos años, porque te lo repito, ha salvado, yo diría que más de 30 o 40.000 víctimas seguro. Entonces eso hay que agradecerlo. Entonces la distorsión está que tú abres el periódico y ves
que Israel ataca a los palestinos, Israel mata, tal. Israel lo que está haciendo es tratar de atrapar a los terroristas que están lanzando los misiles. Es que es muy diferente, yo creo. Lo que pasa es que estos terroristas se esconden detrás de la población civil. ¿Esto ha quedado claro, Santiago? Es que es muy importante. Esto para mí es la clave. Para mí es la clave. Que los terroristas, insisto, no los palestinos, quieren causar el mayor número de víctimas civiles inocentes de Israel. Israel trata de la menor número de víctimas palestinas. ¿Que las hay? Pues sí, pero a veces no hay más remedio. Pero es que además yo siempre he tenido un pequeño problema de mentalidad, porque yo siempre he considerado que el nivel de democracia en Israel es una de las mayores del mundo. O sea, es una nación o un pueblo, ya vamos a llamarle pueblo, un pueblo que siempre ha disfrutado de gran democracia. Tiene Jerusalén por barrios, el barrio cristiano, el barrio musulmán, o sea, la puerta de Jafra, todo esto. Santiago, te recuerdo. No entiendo yo esto. No, Santiago, te recuerdo que Israel es el país más democrático de la zona y que es el único. Tú sabes que en 4 años, perdón, en 5 años ha habido 4 elecciones, 4. O sea, somos un país muy difícil a veces porque se presentan 30 partidos políticos, 20 tienen representación parlamentaria y a veces es imposible formar un gobierno. Y la Autoridad Nacional Palestina, aquí sí que es el Palestina englobado, lleva 15 años sin hacer elecciones. ¿Vale? O sea, los derechos por ejemplo, los homosexuales, los palestinos, los árabes, todos van a Israel, porque es ahí donde pueden defender sus derechos. El orgullo gay de Tel Aviv es el más conocido del mundo, a menos de Oriente Medio. Después hay otra cosa importante que a veces la gente no sabe y tiene que revisar la historia. Y eso es muy importante y me aprovecho la ocasión para decirlo. En 1948, ¿vale? Tanto que hablan de la ONU, la ONU, por mayoría, decidió una partición de lo que era el mandato británico. Y dijo, señores, esta parte va para los judíos y será Israel. Y esta parte será para los palestinos y será Palestina. Y se hizo más o menos en función del número de judíos y árabes que vivían en cada zona. ¿Qué pasó? Los judíos acaban de salir del holocausto, del infierno, evidentemente se conformaban con lo que les dieran y se conformaron con esa parte que les dio la ONU y formaron el Estado de Israel en el 48. Los palestinos, muy mal aconsejados por los egipcios, los sirios y otra gente, dijeron, no podemos aceptar un Estado judío aquí. O sea, o todo árabe o nada. Entonces ya desde 1948 que se declaró la primera guerra contra Israel. Llevamos 73 años que no paran de agredirnos a nivel de guerras. Por fortuna, hemos hecho la paz con Egipto, hemos hecho la paz con Jordania, pero todavía nos quedan estos terroristas palestinos que están financiados, no hay que olvidarlo, que nos hemos olvidado muy por completo de, para mí, el mayor enemigo que tiene Israel, que es Irán, ¿vale? Irán. Que Irán es el que está financiando a Hamas. Esto nos ha dicho y además a Irán le ha sentado muy mal que sus enemigos más acérrimos como Emiratos Árabes Unidos, otras potencias árabes, están haciendo las partes con Israel. Esto Irán le ha puesto en los nervios. Aparte, tú sabes que Irán está fabricando una bomba nuclear, lo hace para destruir Israel. Entonces, bueno, por el tema del mandato de Trump, al cual yo no es que sea mi santo de devoción, pero Trump en un momento determinado sí que, dijéramos, puso las cosas a Irán muy difíciles. Entonces, al irse Trump, pues Irán ha aprovechado esta coyuntura para decir a Hamas, oye, te doy todo el dinero que quieras y lanza misiles a saco a Israel y vamos a causar el caos, aunque mueran muchos de nosotros. Eso es lo que ha pasado, básicamente. Básicamente, fíjate tú la diferencia con lo que está diciendo la prensa. A una prensa lo dice, ¿eh? Pero aquí lamentablemente no se lee. En Francia hay más libertad de prensa que aquí, o en Alemania, pero bueno. Bueno, a lo mejor no es que haya más libertad, es que está menos subvencionada. Correcto. A lo mejor la libertad sería la misma si tuviera las mismas subvenciones. Bien, Isaac,
Te quedan 5 minutos, te los doy para que te despidas. Y bueno, muchas gracias. Un placer. Te agradezco mucho, Santiago, esta entrevista porque demuestra que tienes interés para conocer la verdad, no la verdad, al menos otros puntos de vista. Yo sé que a lo mejor lo que digo mucha gente no me va a creer, no me importa, pero yo sé que es la verdad, o sea, no es mi verdad. Evidentemente Israel comete errores como cualquier otro gobierno, yo soy el primero en criticarlo. Es verdad que han habido algunas políticas, y esto algunos judíos me lo van a tomar en cuenta, igual no les va a gustar, lo que voy a decir, una política de asentamientos a lo mejor un poco agresiva, o que a lo mejor hay un poco de reticencia a negociar, pero hay que pensar que muchas veces es muy difícil negociar con terroristas. Negociar con unas personas que lo único que quieren es tu muerte, pues es muy difícil. Entonces, por eso llevamos tantos años, desde el año 67, con esos territorios que cuando se conquistaron por una guerra que provocaron los árabes, no hay que olvidarlo, Israel lo conquistó esos territorios porque, bueno, fue la famosa guerra de los 6 días, que en 6 días ocupamos mucho territorio. No tenemos interés. De hecho, ya devolvimos el Sinaí para tener la paz con Egipto. O sea, por eso no nos importa tener territorio, porque Egipto se portó bien en ese momento, con Sadat. O sea, no. Pero ¿qué pasa con los palestinos? No hay confianza. ¿Por qué? Porque mira lo que pasó en Gaza. En Gaza, Sharon se fue de Gaza para querer la paz. Y en Gaza, ¿qué ha pasado? Pues que han estado todo el rato desde que se fue de Gaza pues, construyendo misiles para atacar a Israel. Entonces, pues hay mucha gente en Israel que dice, ¿para qué nos vamos a ir si nos van a atacar? Entonces, por eso no se devuelve Cisjordania. Quizás sí que habría que negociar, pero lo que yo pido, lo que pido encarecidamente es que, por favor, que de la sociedad palestina nazca gente que quiera la paz. Eso es lo básico. Porque en Israel hay gente que no quiere la paz también. Pero en estos momentos, en la sociedad palestina está ganando la gente que no quiere la paz. Eso es lo preocupante. Hay 2 o 3 a los cuales yo sigo de palestinos que son muy valientes y que están llamando a negociar con Israel, diciendo que bueno que Israel también tiene derecho a existir, que los palestinos tienen su país, Israel con ellos, y que los dos vivan en paz. Pero mientras estén los terroristas de Hamas, va a ser muy, muy difícil que haya paz. Entonces, soy muy, muy pesimista, por desgracia. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, yo espero que haya paz pronto, pero la paz vendrá cuando los señores que alimentan la guerra, como tú antes has dicho Irán y otros países más, estos países que son los que alimentan la guerra, no les convenga la paz por una serie de motivos. Pero yo espero que... Una última cosa, una última cosa importante, y con esto acabo. O sea, aquí hemos estado hablando de la distorsión de Israel y tal, pero yo soy judío español, ¿vale? Sefardí, ¿te acuerdas que te lo comenté? Somos, o sea, los judíos somos españoles, somos de aquí, ¿me entiendes? Y los de Cataluña son catalanes, o sea, somos de aquí. Entonces, a nosotros nos duele cuando todo se mezcla. O sea, yo entiendo que se mezcle, pero ¿por qué una comunidad judía de Ceuta el otro día, que además en Ceuta, como en Melilla, mi papá es de Melilla, los judíos y los musulmanes tienen una convivencia genial, se llevan súper bien? Pues ¿por qué en una sinagoga de Ceuta se tiene que escribir Free Palestine, o sea, libre Palestina? ¿Qué tiene que ver Palestina con España, o sea, con Ceuta? No tiene nada que ver. Entonces, y en nuestra propia sinagoga de Barcelona hemos elegido una pintada Free Palestine, y hay otras pintadas en Barcelona de estos días que ponen la estrella de David igual a la cruz gramada. Pues eso nos duele porque o sea, los judíos somos gente que nos preocupamos por pagar nuestros impuestos aquí, tenemos los mismos problemas con el ERTE, yo estoy en un ERTE, o sea, la pandemia nos está afectando, se comenta que los judíos dominamos el mundo cuando es una tontería. O sea, hay muchos mitos que nos... Eso nos duele, pero lo que más nos duele es que nos culpen, que además está ahora tipificado como un delito. Esto es importante que se sepa. O sea, culpar a los judíos por lo que pasa en Israel ahora es un delito porque hay una nueva definición del antisemitismo según el Instituto del Holocausto de Remembrance Alliance, que está aprobado por el Parlamento de Cataluña, ¿eh? No hay que olvidarlo, y por el Congreso Español, de que acusar a los judíos de lo que hace Israel es antisemitismo. Y eso es lo que yo intervengo, y por eso he querido complacer tu petición de entrevista,
porque no me gusta hablar de Israel, que no es un país que yo no soy israelí, es un país que yo soy español, pero lo que sí que es verdad que me afecta porque los que son anti-israelíes pues demuestran que son antijudíos, pero no por criticar a lo que hace Israel, que esto lo hacemos nosotros, sino por decir que Israel no tiene derecho a existir, o decir que Israel es un país nazi o apartheid, como Sudáfrica. ¿Dónde están las cámaras de gas? O sea, los árabes no van en autobuses separados de los judíos en Israel. Por eso que muchas veces lo que nos duele es que este antisemitismo, que es lo que yo digo como experto, que ha mutado, porque al principio fue un antisemitismo de índole religioso, ¿vale? Con la Inquisición y todas esas cosas, después fue racial con el nazismo y ahora está siendo un antisemitismo político que se utiliza a Israel para atacar a los judíos. Bien, pues buenas tardes y me quedaría totalmente satisfecho si este programa sirve para aclarar estos puntos. Yo también. Buenas tardes. Muchas gracias, Santiago. Vale, Hablamos. a ti. Un placer. Adiós. Igualmente.